y me gustaría que abrierais vuestras Biblias en Hebreos, donde hemos iniciado antes en esta mañana, pero ahora leeremos en el capítulo 11 desde el versículo 1. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y nos dice así la palabra del Señor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Amén. Que el Señor bendiga esta palabra en nuestros corazones. Invito a nuestro pastor Miguel que pueda pasar aquí adelante y pueda compartir esa palabra. Oramos un momento al Señor. Padre amado, gracias. Gracias por tu palabra registrada, inspirada por tu Espíritu Santo. Y ahora en esta mañana te pedimos que seas tú ungiendo a nuestro pastor Miguel, Señor, con tu Espíritu para que él nos pueda proclamar las palabras que hay en tu corazón y que tu Espíritu Santo prepares nuestros corazones para recibirla, para obedecerla y para ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Aleluya. Buenos días, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor. No sé si se oye. ¿No? A ver. ¿Sí? Se está oyendo ya. Muy bien, pues es un privilegio compartir la palabra en esta mañana y que espero que sea una palabra que pueda tocar nuestros corazones, una palabra que llegue a nuestras vidas, una palabra que pueda ser ese alimento espiritual que todos necesitamos para nosotros y que pueda edificarnos. Quiero proyectar una imagen que recibía en estos días de un hermano que me decía, reflexiona sobre esta imagen. Y quiero que sea el inicio de la palabra que quiero compartir en esta mañana con ustedes. ¿La veis completa o está cortada? Está cortada. A ver si se puede mejorar. ¿Sí? Ahí va. Un poquito más. Más. Venga, hermanos, un poquito más. Venga, que se puede. Ahí está, un poquito más. Nos queda cortada la última frase. Un poquito más. Ahí. No lo toquéis más, no sea que se estropee. Muy bien. Una imagen dice que vale más que 1000 palabras. ¿Estáis de acuerdo o no? Vale, ¿qué podemos ver en esta imagen? A ver, vamos a interpretarla. Vemos a un señor que está encima de ¿qué? De escaleras, no de una, ¿no? De muchas escaleras, ¿sí? Es más, está como queriendo ver por encima del muro, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Que para poder ver encima del muro ha puesto todas las escaleras una encima de otra, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo estamos interpretando así?
Ahora bien, y encima tiene que hacer un gran esfuerzo, porque no está seguro, ¿eh? Esas escaleras se mueven, se tambalean, no está seguro, hay una inestabilidad muy grande. Pero pensemos por un momento, ¿no creen ustedes que con una sola escalera hubiera sido suficiente para poder ver? ¿Lo creen o no? Pues hermanos, no importa cuántos recursos tengas, sino lo importante es, si no sabes cómo utilizarlos, nunca será suficiente. Y esto me enseña mucho, hermanos, porque como creyentes tenemos grandes recursos que Dios ha puesto a nuestro alcance. Recursos que permiten que nuestra vida como cristianos podamos avanzar y podamos crecer y podamos ir adelante. Y uno de los mayores recursos que tenemos como cristianos es la fe. ¡Qué poco! La fe. La fe. La fe, esa palabra tan corta, pero algo tan importante que Dios ha puesto a nuestro alcance, para que podamos utilizarlo en nuestra vida, en todas las expectativas que tengamos, en los momentos buenos y en los momentos malos, en los momentos difíciles, en los momentos agradables, en los momentos en los cuales estamos pasando penurias económicas o en los momentos en los cuales hay una bonanza económica. Dios nos ha dado la fe para que sea un recurso como hijos de Dios para poder vivir. Es necesario que entendamos que la fe nos ha sido dado para que conforme a algo en nuestra vida, que mi vida pueda depender de este gran recurso que Dios nos ha dado. Leía días atrás un artículo que se había publicado en la prensa. Decía en letras negrillas y grandes, ¿tiene sentido la fe? Y el mismo autor decía, depende de lo que entendamos por fe. Y llegaba a varias conclusiones, no estoy de acuerdo en ninguna de ellas, de las que decía, pero decía que en momentos de crisis, en momentos difíciles, en momentos sociales donde estamos viendo que hay una hecatombe tan grande en otros lugares, se necesita la fe, porque la fe es la esperanza. Yo decía, qué error tan grande, esa no es la fe que habla la Biblia, esa no es la fe de la que nos habla el Señor Jesucristo. La fe no tiene que estar basada en las circunstancias, la fe tiene que estar basada solamente en la persona de Jesucristo. Solamente hay un lugar donde podemos depositar nuestra fe. Y hermanos, permítanme decirles que a veces como creyentes depositamos la fe en las circunstancias, en nuestro alrededor, en las cosas que nos están ocurriendo. Y decimos, es que yo estoy pidiendo con mucha fe a Dios. Es que yo estoy pidiendo con mucha fe, estoy haciendo esto con mucha fe. Hermanos, esa no es la fe bíblica. Quiero que me acompañen a un texto donde podemos ver es un profeta menor, Habacuc 2. Les animo a buscar este libro. No es un libro muy habitual en encontrarlo porque es pequeñito, tiene pocos capítulos, pero está en la Biblia, hermanos, búsquenlo que está. Les doy una pista, está después de Nahum y antes de Sofonías. No sé si dice mucho esto, en el Antiguo Testamento. Muy bien, ¿lo tienen o no? ¿Sí? Si pueden pasar la siguiente diapositiva, por favor. Les invito a que me acompañen a este registro que está en el capítulo 2, el versículo 4. Habacuc 2, 4. La siguiente diapositiva. Dice así, he aquí, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo, por su fe, vivirá. ¿Me acompañan y lo leemos juntos? He aquí, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo, por su fe, vivirá. Mas el justo, por su fe, vivirá. Hermanos, cuando yo leo este versículo, me doy cuenta que la fe tiene que conformar un modo de vida, que mi fe tiene que conformar un estilo de vida. Dice que el justo por la fe vivirá. Tres palabras, justo, fe y vivirá. Cuán importante se hace que podamos entender este texto que está aquí en la Escritura, porque este texto es un texto donde podemos hallar una promesa extraordinaria para el creyente. Una promesa que Dios nos da para que nos podamos aferrar y que podamos tomarla como una palabra, como un rema de Dios para nuestra vida. Porque ¿qué nos está diciendo?
que el justo, el que vive de acuerdo a la ley de Dios, a la voluntad de Dios, el que vive de acuerdo a lo que Dios tiene para su vida, hay una promesa, hermanos. Y es que cuando vivimos de esa forma, hay vida. Y no es una vida cualquiera. Me quiero hacer eco de estas palabras que están en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, cuando dice que hay vida y vida abundante para los que creen en Cristo Jesús. Este ha sido el plan de Jesús al venir a esta tierra. El justo por su fe vivirá. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que mi vida, mi estilo de vida lo tengo que conformar al modo que Dios quiere que viva. Y esa es la gran tarea que podemos tener en nuestros días. Todo el mundo tiene fe. Hay muchos tipos de fe. Hay muchas fes, pero hay muchas fes que están basadas y que están depositadas en hombres. Pero esa no es la fe que el Señor quiere que tengamos en nuestro corazón. Hay muchas fes que están basadas en nuestros méritos. Si tú haces esto, tú recibirás lo otro. Esta no es la fe que dice la Biblia. Hay muchas fes que dice tú haces A y vas a recibir B, pero esa no es la fe que nos está hablando la Escritura. El justo por la fe vivirá. Estas palabras que un joven estudiante de teología, cuando estuvo meditando en la Escritura, pudo cambiar su forma de entender todo lo que decía Dios en su palabra. Me estoy refiriendo a Lutero. Gracias a que ese hombre pudo entender que era en la justicia de Dios donde íbamos a poder encontrar vida, él pudo darse cuenta de que había algo diferente, algo escondido en la Escritura que pudo descubrir que la fe no es un mérito, sino que es un regalo y una gracia de Dios para el hombre. Pero no solamente fue este joven de teología, sino es el apóstol Pablo que en diferentes epístolas él está recordando y está hablando de la importancia de que el justo por la fe vivirá. Y no es solamente en una epístola, es en Hebreos, es en Gálatas, es en Romanos, donde Pablo se hace eco de estas palabras. ¿Y qué está diciendo? Está diciendo, hermanos, es en la justicia de Dios, esa justicia de Dios que podemos encontrar en la obra que Cristo Jesús ha hecho por nosotros, que podemos tener salvación para nuestras vidas. Miren, estaba diciendo, hay muchos tipos de fe. Y es cierto, casi tú le preguntas a la gente y le dices, sí, yo tengo fe, y te das cuenta que hay mucho simbolismo en cuanto a esto, ¿no? Te das cuenta que en los coches, en los retrovisores, hay colgadas imágenes, hay colgadas crucifijos, detrás de todo esto hay muchas personas que creen en algo, casi todos creen en algo. Miren, les quiero decir, esto hasta mi propia mujer tiene fe en el Digesti después de comer. Yo no sé cuántos tienen fe en el Digesti, pero si no es del Lidl, no, cuidado que no funciona. Tiene que ser Digesti y del Lidl. Depositamos fe en las circunstancias, pero esta no es la fe que Dios quiere que tengamos, mis hermanos. La fe de lo que Cristo ha traído a nuestro corazón es algo que tiene que cambiar mi forma de vida. Dos hombres se acercaron a Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 1. Dos hombres se acercaron a Jesús. Y cuando Jesús los ve que se acercan a él, le dice, ¿qué es lo que estáis buscando? ¿Qué buscáis? Y aquellos hombres podían haber dicho, bueno, tenemos muchos intereses, estamos buscando mejorar nuestra forma de vida, estamos buscando cosas materiales. Pero aquellos hombres le respondieron con una pregunta. Le dijeron a Jesús, lo único que estamos buscando es ¿dónde habitas? ¿Dónde moras? ¿Dónde estás tú? ¿Y sabes qué fue la invitación de Jesús? Le dijo, venid y veréis, acompañarme. Jesús es un caballero, siempre nos invita para que podamos conocer aquellas cosas buenas que Dios tiene. Y si tú estás aquí en esta mañana por primera vez, te quiero decir que Él te está invitando que te puedas acercar a su presencia, porque tiene grandes cosas para ti. Venid y veréis. Y aquellos hombres, después de haber estado un tiempo con Jesús, aquellos hombres, después de haber experimentado momentos, horas, circunstancias con Él, ¿sabéis lo que dijeron aquellos hombres? Hemos hallado al Mesías. Hemos hallado al Mesías.
hemos hallado al Salvador. Cuando aquellos hombres se dieron cuenta la manera en que Jesús vivía, cuando aquellos hombres se dieron cuenta la manera en que Jesús se movía, dijeron, yo quiero este estilo de vida para mí. Yo quiero lo que Jesús tiene para mí. Hemos hallado al Mesías, hemos hallado al Salvador, hemos hallado al Libertador para mi vida. Cuando estuvieron con Jesús. Y hermanos, es que cuando nos acercamos a Jesús, nunca nos va a dejar indiferentes. Jesús va a calar nuestro corazón. Y esto no se trata de tener fe en una iglesia, no se trata de tener fe en todo un programa que podamos tener o que desarrollemos como vida de iglesia, es tener fe en la persona del Señor Jesucristo. La fe que Dios nos ha dado es para salvación. Efesios 2:10 dice, por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De nuestros esfuerzos, ¿verdad? ¿Qué dice? Por medio de la fe. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. La fe ha sido un regalo que Dios nos ha dado. Ha sido una gracia inmerecida, pero que Dios te la ha dado para que podamos tener salvación. Hermanos, el justo vivirá por la fe en Jesucristo, esa fe que Dios nos ha dado, que en primer lugar es para salvación de nuestras vidas, para salvación de nuestras almas. Esa es la fe que Cristo Jesús nos ha dado. Hermanos, es la fe que Dios ha querido que podamos tener en nuestros corazones, no una fe únicamente para nuestro día a día, sino cuando nuestra vida se acaba aquí. Cristo Jesús nos ha dado la oportunidad también de que podamos creer de que hay una vida mejor. Y eso se trata este versículo, mis hermanos. La fe que Cristo ha traído es una fe para salvación de nuestros pecados, pero también es una salvación para vida eterna. Por eso podemos creer en Él. No es una fe solamente para cosas momentáneas. ¿Cuántas religiones hay? ¿Cuántas filosofías hay? ¿Cuántos pensamientos humanos hay que dicen, tú crees en esto? Pero hermanos, ninguno de ellos, ningún hombre ha prometido que tendremos vida eterna, solamente Cristo Jesús. Solamente en Él. Eso es la justicia de Dios. Hay una frase muy hecha en las películas que dicen, ten fe en tú mismo. No sé, ¿cuántas veces han oído esa palabra o esa frase? ¿La han oído alguna vez? Sí, ten fe en tú mismo, ¿no? Y es algo que como que se convierte esa frase como en un mito, ¿verdad? Que la gente se empieza, mira, tú sabes qué, ten fe en ti mismo. Pero yo te digo, familia, yo te digo, tú dile a una persona que está en el lecho de muerte, dile, ten fe en tú mismo, a ver de qué le sirve. Ahora, dile a un creyente que está en el lecho de muerte, que está acabando sus días, y ese creyente dirá, mi fe está en Jesucristo, porque yo sé que cuando mi vida termina, que hay una vida mejor con Cristo. Gloria sea su nombre. Esa es la fe en Cristo, la justicia de Dios que Dios ha traído a nuestras vidas, que no es solamente una fe para este mundo temporal o transitorio en el cual estamos, sino que es una fe que conforma mi vida y que me da lugar a tener fe en una vida eterna que Cristo Jesús ha preparado para nosotros. Ese es el regalo de Dios. Ahora, ¿cómo vivió Jesús? ¿Cómo vivió Jesús? Que aquellos hombres se quedaron tan impactados en su vida que dijeron, hemos hallado el Mesías. Hay una diapositiva, no sé si la vamos a poder ver, les invito a los hermanos si me pueden ayudar, donde podemos ver algunos aspectos de cómo vivía Jesús, que conformaba su modo de vida, que puede ser un ejemplo para nosotros también en nuestro estilo de vida. No, esta no es, aquí. ¿Cómo vivió Jesús? Hay diferentes puntos, vamos a ir muy rápido por encima de ellos, pero en primer lugar nos damos cuenta que el estilo de vida de Jesús es que vivía comunicándose continuamente con Dios, con su Padre. ¿Qué hacía Jesús? Dependía de su Padre. Qué ejemplo tan grande para mi forma de vida, hermanos, para mi estilo de vida. ¿Quién marca mi estilo de vida? ¿Las modas? ¿Las corrientes? ¿Lo que dice televisión? ¿Lo que se pone la gente? Hay muchos estilos de vida.
Esos estilos de vida que están designados únicamente por modas, por cosas que quieren que nosotros podamos llevar a cabo, que podamos ejercitar. No me quitéis, por favor, si puede ser la diapositiva. Quitarme a mí en pequeño, eso es. Gracias. Entonces, hay muchas cosas que quieren marcar nuestro estilo de vida. Muchas cosas quieren marcar. Pero hermanos, nuestro estilo de vida lo tiene que marcar el Señor. Lo tiene que marcar mi fe en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo dijo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Y qué quiere decir esto, mis hermanos? Que siempre que tenemos que tener esa comunión directa con el Creador. No hay mediador entre Dios y los hombres, solamente es Jesucristo. Necesitamos depender de Dios para conformar un estilo de vida de acuerdo a la voluntad del Señor. En segundo lugar, ¿qué hacía Jesús? Reconocía la importancia del Espíritu Santo. La reconocía. Es más, en el último momento de su vida, Él vio lo que necesitábamos como creyentes. Y dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, fíjense lo que dice, los versículos 16 en adelante. Le decía a sus discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo voy a rogar al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, pero no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará con vosotros. ¡Aleluya! Es la promesa del Espíritu Santo para nosotros, hermanos. No estamos solos. No estamos solos en estos momentos que, por difíciles que sean, por situaciones críticas que estemos viviendo, el Espíritu Santo está con nosotros. El Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, hermano, confía en esta palabra. El Señor estaba confiando en la persona del Espíritu Santo como ese regalo que nos daba para que pueda vivir y morar en nuestros corazones. Pero no solamente eso, sino que también obedecía a la voluntad de su Padre. Cuán importante es que nuestro estilo de vida y nuestra forma de vivir sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero no basta con conocer Biblia en la cabeza, sino se trata de que esa Biblia que conocemos la podamos vivir y la podamos llevar en la práctica. Y eso significa obedecer lo que Dios quiere, obedecer lo que Dios dice en su palabra, atender a su voz, estar atento a cuando el Señor mueve su mano y dice para allá, pues que podamos ir para allá. O cuando el Señor te dice esto no, que seamos capaces de decir esto no. ¿Y eso qué significa, familia? Significa que tenemos que renunciar a muchas cosas y cuando tenemos que renunciar eso nos duele y nos hace daño, porque no nos gusta renunciar. O pensamos, es que yo soy así y el genio y figura hasta la sepultura. Eso es la mentira del diablo. Cristo puede traer una nueva vida a ti. No te conformes con los hábitos que había de tu pasado. El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 5:17, que si alguno está en Cristo, la criatura es. Las cosas viejas han pasado. Hermano, configura tu vida a los patrones de Dios. Configura tu vida a lo que Dios quiere que tú puedas hacer. Atiende a su voz. Obedece su voz. Vívela. Que lo que el Señor dice en su palabra sea algo que quede tan entronizado en nuestro corazón que pueda formar parte de mi forma de pensar, de mi forma de vivir y de mi forma de hablar. Eso dará gloria a Dios. Se me perdió. ¿Qué hacía Jesús también? Resistía la tentación, apegándose a la palabra del Señor. Hermanos, si hay algo que tenemos como un recurso grande de Dios, es la fe para poder resistir al maligno y a la tentación. En el mundo tendréis aflicción, dice la Escritura, pero confiad. ¿Qué más? Yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Hay una victoria que está en Cristo Jesús. Hay una victoria que Cristo ha ganado en la cruz. Y tendremos muchas tentaciones. Dice la Escritura que el diablo está como un león rugiente tratando de devorar. Pero hermanos, para eso tenemos la fe, para decir yo creo en el Señor Jesucristo, que ha derribado, que ha derrotado al diablo en la cruz. Y plantémonos y seamos firmes en esa fe que Cristo nos ha dado, que podamos resistir la tentación, y así lo hizo Jesús.
en su modo de vida, en su forma de vivir. ¿Cuántas tentaciones no tuvo? Y no eran cosas pequeñas, no eran pocas cosas, eran cosas muy valiosas lo que el tentador le estaba poniendo. Un escaparate muy bonito. Yo digo, Dios mío, ¿cuántos escaparates se nos presentan hoy en la vida? Pero no todo lo que se nos presenta nos conviene. Igual que el Señor Jesús supo decir aquellas cosas que le estaba presentando el diablo y el enemigo, y le estaba presentando como una opción para la vida, como una forma de vida. Mira, si tú haces esto, yo te voy a dar esto. Pero el Señor Jesús dijo, no, eso no me interesa. ¿Por qué? Porque Él tenía clara cuál era su identidad. Él sabía quién era su Padre, Él sabía lo que tenía que hacer. Él sabía de quién dependía, Él sabía a quién tenía que obedecer y por lo tanto Él supo afrontar la tentación. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Seamos firmes ante las tentaciones del enemigo, que nos harán tropezar, que nos harán caer, pero lo único que nos mantendrá firme será la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hacía Jesús? Ayudaba a los que no tenían esperanza. ¿Y cuántos ejemplos lo podemos ver? Cuán importante para Jesús era aquellas personas que se acercaban. Recuerden aquella historia de aquellos hombres que bajan por el techo, que hacen un boquete en el techo y bajan a un paralítico en una reunión llena de gente. Pero cuando Jesús ve eso que le interrumpe la reunión, el Señor Jesús dijo, no, quitármelo de aquí porque yo estoy haciendo otras cosas. No. Cuando Jesús ve aquella escena, dice la Escritura, que dice que por la fe de ellos, le dijo que tu fe te ha salvado. ¿Cuál era lo importante para aquel paralítico? No era que saliera andando, no era que saliera corriendo, sino que la fe le sirviera para salvación. Esa es la fe en Cristo. Y esa es la fe la que la palabra nos invita, a creer en el Señor Jesucristo, a tener conexión con el Señor, porque la fe en Jesucristo es la que nos permitirá ver grandes cosas. Pero ustedes se creen que se quedó Jesús ahí, solamente dando la salvación para su alma, sino que después le dice a aquel paralítico, ahora coge tu cama y vete con tu cama a tu casa. Jesús nunca deja las cosas a medias, hermano. Créelo, ten fe en ello. Esa es la fe que podemos tener en el Señor Jesucristo. Primero para salvación y en segundo lugar para beneficio de nuestras vidas. Pero primero, no invirtamos los temas, porque hay mucha mentira del diablo en esto. Y a veces pensamos que queremos los beneficios antes que creer en la persona del Señor Jesucristo. Jesucristo está interesada por tu alma. Y no importa si al final de tus días llegas con tu limitación, con tu debilidad, con tu enfermedad, pero lo importante y la seguridad que puedes tener es que tendrás vida eterna. Y todo lo demás es secundario, pero puedes tener la seguridad que tendrás una eternidad con Cristo Jesús. El Señor Jesús está interesada por tu alma, por tu salvación, para que le puedas conocer como Señor y Salvador de sus vidas. El Señor Jesús servía a los demás. Si hay algo que podemos darnos cuenta, es que no pasó desapercibido las personas para Él, pero su corazón era un corazón de servicio, un estilo de vida que se da a los demás. ¿Cuánto no tenemos que aprender de esto también nosotros? Y perseveraba en la fe y en amor. Mis hermanos, este es un estilo de vida en los cuales podemos ver reflejado al Señor Jesús, pero que seamos sabios también para poder imitar cada uno de estos puntos también, y que los podamos aplicar a nuestra vida y decir, este estilo de vida que tenía Jesús es el que yo quiero también tener en mi corazón. Hermanos, la fe es tan importante en nuestros días. Necesitamos creer en lo que el Señor puede hacer. Y hay algo que les quiero decir, hermanos, Dios tiene mucho más para nosotros en la medida en que nosotros creemos en Él. Dios nos va a sorprender, Dios nos va a dar grandes cosas para nuestras vidas. Ahora, una fe que nos permite y resulta para cada momento y circunstancia de nuestra vida. Y estaba yo pensando en estos tipos diferentes de fe, cuán necesario se hace
que en nuestras vidas podamos tener una fe auténtica. Y me acordaba de aquel hombre que estaban apedreando, aquel hombre que su vida estaba peligrando. Sí, alguien lo dijo, Esteban. Su vida estaba peligrando. Posiblemente no veía ningún tipo de futuro. Pero es muy interesante lo que dice la Escritura en Hechos 8. Porque en aquel momento aquel hombre podría estar diciendo, Señor, líbrame de todos estos que me están tirando piedras. O podría estar diciendo, Señor, que estas piedras se conviertan en arena, pero que no lleguen a mí. Pero no fue esto la oración de Esteban. Dice que este hombre estaba de rodillas y estaba diciéndoles, Señor, no le tengas en cuenta lo que están haciendo contra mí. Y digo, eso es fe. Eso es fe. No una fe depositada en las circunstancias, sino una fe depositada en el Señor Jesucristo. Es que cuando sé que mi vida depende de Cristo, las circunstancias se minimizan y no toman el primer lugar en mi vida. Porque yo sé que lo primero es Cristo. Cuando los judíos conversos tuvieron que huir porque eran perseguidos, sus vidas, sus familias estaban peligrando. Y dice que salieron y que se fueron a otros lugares. Pero ¿saben? Cuando ellos se fueron a otros lugares porque estaban siendo perseguidos, dice que se iban anunciando el Evangelio, de las buenas noticias del Evangelio. Eso es fe. Eso es fe. Eso es creer a lo que el Señor puede hacer. Es dar importancia a lo importante, perdonen la redundancia, pero es dar importancia a lo importante de la vida. Lo importante de la vida es que las personas puedan conocer a Cristo, que puedan tener salvación para sus almas. Y concluyo ya, mis hermanos. Quiero concluir con esa escena de Marta y María. Cuando llega Jesús y Lázaro está muerto ya desde hace 4 días en el sepulcro. No sé si me puede acompañar el grupo de alabanza, Samuel, por favor. Si me podéis acompañar, os lo agradezco, hermanos. Llega Jesús y en este encuentro con Marta y María se encuentra que Lázaro ha muerto 4 días ya en el sepulcro. Y Jesús les invita a estas mujeres diciendo, abrid el sepulcro. Y el sentido común o la lógica, hace 4 días ya que ha sido sepultado. Su cuerpo estará corrompido, estará podrido. No tiene sentido que ya podamos abrir este sepulcro. La lógica, el sentido común, las circunstancias. Yo no sé si te habla esto a ti, hermano o hermana, pero a mí me habla, porque quizá yo hubiera respondido como Marta y María. Ya hace 4 días, es imposible. No se puede hacer nada. Los recursos se han acabado. Pero el Señor Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y hermanos, aquel sepulcro fue abierto y aquella momia salió. Y la gloria de Dios se manifestó en aquel lugar. Familia, si crees, verás la gloria de Dios en tu vida. Dios tiene más para nosotros. Dios tiene más para ti. Grandes cosas Dios quiere hacer en nosotros. Grandes cosas Dios quiere conformar en tu vida. Pero dependerá en la medida en que nosotros creemos y depositamos nuestra fe en el Señor. No importa cuántos años lleves en el Evangelio, si son muchos, sírvele al Señor. Ámale con todo tu corazón. Búscale.
Dios tiene todavía más cosas para ti. Dios te va a sorprender, porque Dios es un Dios que cada día nos sorprende. No te conformes con lo que recibiste ayer. Dios tiene más para ti. Si llevas poco tiempo en el Evangelio, decirte que hay aventuras sorprendentes con el Señor que vas a poder vivir, porque el Señor te va a acompañar en tu camino. El Señor estará a tu lado todos los momentos de tu vida. Y yo les quiero invitar en esta mañana a que podamos decidir renovar nuestro estilo de vida y conformarlo a la fe en el Señor Jesucristo. Más el justo por la fe vivirá. Y yo les quiero invitar a que nuestra oración en esta mañana pueda ser: Señor, aumentanos la fe. Señor, auméntame la fe. De tal manera, Señor, que pueda creerte a ti en todas las áreas de mi vida. Y que esta fe sea lo que permita conformar mi modo y mi estilo de vida. Pónganse en pie, por favor. Aleluya, Jesús. Aleluya. Oh, Dios eterno, gracias, Señor, porque tú has hablado en esta mañana en nuestros corazones. Gracias, Señor Jesús, por la revelación de tu palabra. Gracias por la verdad de tu palabra. Gracias porque tú no has dejado las cosas a medias. Y gracias porque hoy, en esta mañana, podemos recibir esta promesa maravillosa de que el justo por la fe vivirá. Y Señor, gracias porque estamos aquí, porque te hemos conocido, porque te creemos, porque creemos a tus palabras, porque creemos lo que tú has hecho en la cruz por mí. Y gracias, Señor Jesús, por la salvación tan grande que tú nos has regalado. Permite creer lo que has hecho en la cruz por mí, para limpiarme y librarme de mis pecados. Y si en esta mañana hay aquí alguna persona que todavía no ha dado su corazón a Cristo, yo le quiero invitar que se pueda acercar a Él y que pueda decir: Señor, yo quiero creerte a ti. No quiero depositar ya mi fe en una religión, no quiero depositar mi fe en una filosofía, no quiero depositar mi fe en lo que la sociedad o el mundo hace, sino quiero creerte a ti. Toma esa decisión por Cristo en esta mañana. Empieza a creerle, empieza a abrir tu corazón, decirte: necesito Cristo y quiero vivir junto a ti. Aleluya, aleluya. Y Señor, ayúdanos como creyentes a renovar nuestra fe en ti, Señor. A renovar nuestra fe en ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor. Aumenta nuestra fe para poderte creer en aquellas cosas que son imposibles para mí, pero que son posibles para ti, Señor. Gracias por lo que tú puedes hacer. Gracias, Señor, porque eres un Dios poderoso. Y, oh Dios eterno, haz una obra en nuestras vidas tan grande, Señor, que podamos ser un ejemplo de vida de lo que tú has hecho en nosotros. Y es en tu nombre, Señor, en tu nombre en el cual hay poder, que te pido, Señor, que quites de nosotros cualquier espíritu de incredulidad en el nombre de Jesús. Quítalo en el nombre de Jesús. Quita nuestra incredulidad, Señor. Quita nuestras dudas y que podamos empezar a creer en aquellas cosas que solo tú puedes hacer. Gracias, Cristo Jesús, porque en ti hay poder, porque no hay otro como tú, Señor. Y abre nuestros ojos para poder ver aquellas grandes cosas que tú vas a hacer, que estás haciendo y que ya has hecho por nosotros. Renovamos nuestra fe en ti, Señor. Y ayúdame a poder conformar mi vida a un estilo que te dé gloria y te dé honra para ti. Te
Te lo pido en el nombre precioso, nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. A Dios sea la gloria. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, haz extender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, lo que harás en mí, creo en ti, Jesús, lo que harás en mí. Damos gracias.